Con la ministra Camila Vallejo. ¿La censaron usted, ministra, ya o no? No, todavía no. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. ¿No le ha tocado? Todavía no, es que aparte no estoy en mi casa casi nunca, o llego muy tarde, entonces va a tener que contestar online. Poco probable, pero de mi familia no le ha tocado todavía. No ha tocado todavía en su casa. Presente, no. Oiga, lo que sí toca es hablar del estado de la política. ¿Con qué sensación se queda después de lo que pasó en la Cámara de Diputados en la elección de la mesa? Bueno, es evidente que hay un problema de fondo en la política chilena que tiene que ver con cuán capaces somos de, frente a los compromisos, los acuerdos, lograr cumplirlos, ¿no? Porque una cosa es que uno no cumpla ciertos compromisos porque hay dificultades materiales, concretas, no sé, presupuestarias, el contexto nacional e internacional cambió y se cambian las prioridades, pero otra cosa es cuando el incumplimiento de los compromisos pasa simplemente por una cuestión de falta de voluntad, ¿no? Al final del día eso se revirtió y por lo tanto nosotros como gobierno mantuvimos una línea en materia de el resultado de la votación de la mesa, ¿no? Porque lo que esperábamos siempre era que se cumplieran los acuerdos y finalmente la gran mayoría cumplió y la conducción, claro, y la conducción de la mesa de la Cámara fue el resultado de aquello, ¿no? Era lo esperado. Pero usted hace alusión a que el Partido Demócratas, que había firmado este acuerdo de administración de la Cámara, no cumplió porque llevó adelante una candidatura con la oposición, digamos, ese es un punto. Pero el resultado de las cosas es que también está el diputado Gaspar Rivas en la primera vicepresidencia de la mesa de la Cámara de Diputados y que volvieron a tener un poder quizás desmesurado, diputados independientes que realmente en la práctica están negociando su voto a cambio de alguna cosa, digamos. A ver, yo no podría afirmar aquello, lo que yo puedo decir es que la mesa de la Cámara tiene una conducción que es transversal, que responde a acuerdos amplios y transversales y que hoy día tiene la tarea de armar agenda legislativa en función de las necesidades de la gente y ahí para eso está representado el Partido Demócrata Cristiano, Gaspar Rivas, antes ex-PDG, pero que tiene una voluntad manifiesta para avanzar en estos temas, y también la presidenta, que es la diputada del Partido Comunista, de la bancada comunista. Pero independientemente de esas representaciones, lo que tiene que hacer la Cámara es representar al conjunto de los parlamentarios y su diversidad de la Cámara de Diputados y Diputadas, claro, y definir una agenda. El debate, digamos, claro. Tiene que conducir el debate por acuerdos, además, que se dan en los comités. El Congreso tiene una forma de funcionamiento que es base a las urgencias de gobierno, pero también de acuerdo a los acuerdos que los comités, que son los quienes representan las distintas bancadas, establecen para armar la agenda de la semana. Entonces, la verdad es que primero yo no me puedo hacer cargo de esa supuesta intencionalidad o esa negociación. La verdad es que lo que tenemos a la vista es una conducción de mesa transversal que responde a un acuerdo original. O sea, usted y lo que yo decía, decía anteriormente, el problema que tenemos con algunos sectores es que, a ver, se plantean casi siempre más excusas para evitar avanzar en acuerdos antes que decir tenemos a las personas por delante y por lo tanto logremos juntar los mínimos comunes para poder avanzar, ¿no? Entonces tuvimos en su momento, por ejemplo, respecto a la reforma de pensiones, la misma bancada, ¿cierto?, diciendo queremos el 3-3 para la reforma de pensiones respecto al aporte de los empleadores, sí. Y luego no queremos el 3-3, ¿no?, firmando incluso una indicación. Después una firma respecto a un acuerdo, o antes de eso, una firma puesta en un papel para un acuerdo de conducción en este periodo que iba a ser encabezado por el Partido Comunista, entre otros en la mesa, y luego no acudimos a otras excusas para no respetar aquello. Entonces, en la política, seguimos hablando de la bancada de demócratas, digamos. Exacto, en la política necesitamos, más que excusas, voluntades reales para avanzar en los compromisos establecidos, pero también en aquella agenda legislativa que es prioritaria para la ciudadanía, como lo es el aumento de las pensiones. Entonces, el problema que tenemos es ese. Pero esta es la mesa de la Cámara, esto no es una reforma de pensiones, por decirlo así, no es un avance significativo para la gente. No, pero hemos tenido el problema en distintos momentos. Una de las conducciones políticas, de los acuerdos de conducción o de composición del Congreso Nacional en sus comisiones, como también lo hemos tenido respecto en los debates legislativos. ¿El gobierno sabía, el ministro Elizalde sabía que el oficialismo estaba pactando con Gaspar Rivas? ¿Perdón? ¿El gobierno sabía que el oficialismo estaba pactando con Gaspar Rivas? Los parlamentarios aquí, las bancadas
establecen diálogos y puentes para poder lograr los objetivos de conducción de la mesa. Eso es una tarea de las bancadas. Pero ¿el gobierno sabía o no? El gobierno sabía que las bancadas oficialistas estaban conversando con todos los sectores para lograr respetar el acuerdo. No es solamente con el PDG o con Gaspar Rivas, sino que con todos los actores políticos que están representados en el Congreso Nacional. Porque aquí lo que se busca, independientemente de las militancias, es que los acuerdos se cumplan. Y eso es lo que hizo el oficialismo y lo que hicimos nosotros también como gobierno, facilitando los entendimientos para lograr eso y poder destrabar el tema de la conducción de la Cámara para que esta semana pasemos a los asuntos que son de fondo, que es la agenda legislativa. Aunque sea votando por un diputado como el que tiene el currículum que tiene el diputado Rivas, ¿usted se imaginaba a sus compañeros de partido, los 12 diputados comunistas, votando por Gaspar Rivas? A ver, es que no voy a hablar por mi partido porque me toca hablar por el gobierno. Nosotros como gobierno no estamos aquí para hacer vetos personales. Para nuestro gobierno es importante que, independientemente del color político de un parlamentario o de sus declaraciones, la discusión se centre en que los compromisos que se establecen en política se cumplan, ¿no? Porque eso es lo que le permite a la política recuperar credibilidad. Entonces a veces no nos gustan esos compromisos, a veces los acuerdos pueden ser beneficiar la conducción de un parlamentario que está en la vereda del frente o sobre el cual tenemos discrepancias políticas. Eso pasó en el Senado en el periodo anterior, ¿no? La conducción en el Senado era del senador Coloma, porque el acuerdo establecía que esa conducción en ese periodo de tiempo, y un acuerdo que alcanzó el propio Congreso Nacional, iba a ser de un parlamentario de la oposición. Y uno podría decir, como gobierno tenemos diferencias con ese parlamentario, con su historia, ¿cierto? Claro, pero ese es el acuerdo. Evidentemente que sí, un acuerdo administrativo. Pero son acuerdos, y por lo tanto esto no tiene que ver, Iván, con que si nos cae bien, si compartimos todo, no. Y no se trata tampoco de decir... Tampoco, en la pregunta tampoco el problema es la simpatía, digamos. O sea, no digo... Es que para algunos a veces sí es el argumento. Yo le pregunté por el currículum del diputado, no si es simpático o no, digamos. No, pero por sus declaraciones, por sus posiciones, que uno podría también entrar a discutir respecto a otros parlamentarios que les ha tocado estar en la testera lo mismo, ¿no? Ya, eso no es el primero. No es el primero. Y lo que sucede a veces en la discusión política es que yo me rehúso a cumplir mi acuerdo porque no me gusta esta persona en particular. Y eso se vivió en el periodo anterior. Y por lo tanto... uno esperaría que, porque razones para no estar de acuerdo o para negar la posibilidad de participar de un actor político, parlamentario o de un partido político en la testera, pueden haber muchas, porque la democracia es así, es diversa, hay diferencias, hay tensiones, etcétera. Pero la idea es que no se utilicen las excusas, porque cuando se recurren a esas excusas, al final nunca... se resuelven y se destraban los problemas, ¿no? En vez de lograr los acuerdos, se entorpecen. Entonces, nosotros valoramos el resultado y esperamos que la próxima semana, independientemente de la votación de la censura, el Congreso y la Cámara de Diputados y Diputadas pueda ya centrarse en lo importante. Se calme, ¿no? digamos, un poco. Es que al final son puras distracciones y lo que esperamos todos, y desde el gobierno sobre todas las cosas, es que la agenda legislativa que tenemos avance, el Ministerio de Seguridad Pública, que hemos logrado avanzar la Comisión de Seguridad, termine de despacharse y sea una realidad pronto, porque ahí están las prioridades de la gente. Y no se pierde el tiempo en estas otras cosas. Oiga, hablemos de otras cosas. Por favor. Hubo una molestia, digamos, en el gobierno por lo que dijo la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, en torno a que había actividad de Hezbollah en el norte del país. La ministra, hoy día en el Mercurio, en una entrevista de Carolina Álvarez Peñafiel, la ministra dice, viene la próxima semana, viene la ENADE, y dice, vamos a llevar la información que tenemos sobre este tema en mano, de manera confidencial, se la vamos a dar a la ministra Toá, y ellos se valorarán si les parece que es una información a valorar o no. ¿Qué le parece? Bueno, me parece que esos son parte de los conductos formales que hay que tener. Nosotros, como lo dijo nuestra ministra del Interior, tenemos intercambio de información a través de las policías, de la fiscalía, información que siempre es sensible cuando se trata de delitos o de crimen organizado
o de organizaciones que pueden generar un perjuicio en materia de seguridad para las naciones y nuestros compatriotas. Y por lo tanto tenemos ya canales de información y por eso hemos sido sumamente tajantes y claros y firmes en señalar que no hay ninguna antecedente que dé cuenta de que tenemos una amenaza de grupos de Hezbollah. Y esto ya ha sido un tema recurrente, ha salido otras veces y siempre se ha desestimado por la falta de elementos, de que termina siendo un tema más de espectáculo que de seriedad y responsabilidad. Y bueno, sabemos que la ministra viene a nuestro país, va a participar en la NADE, como nuestro gobierno también va a estar presente, partiendo por el presidente de la República, la ministra del Interior, los equipos económicos, miembros del comité político, tendrá una instancia obviamente para interactuar. Sí, dice que han de reunirse con la ministra. O sea, nosotros no tenemos ningún problema, porque nosotros creemos en el multilateralismo, o sea, creemos en el diálogo entre los países vecinos, creemos que es importante independientemente de las diferencias políticas y los momentos tensos que podemos tener sobre percepciones políticas distintas en relación a temas de democracia, derechos humanos, etcétera, siempre mantenemos el diálogo. No, y por eso, ministra... a pesar de esto, de este impasse, donde la ministra del Interior argentina pidió disculpas, efectivamente, las instancias de conversación son siempre bienvenidas para nuestro gobierno. O sea, es bienvenido que ella traiga los antecedentes de los que tiene y otra cosa si son importantes. No sabemos lo que tiene, pero no, lo claro. presentará y será parte de la conversación. ¿Ha habido algún comentario, alguna crítica, de hecho, al gobierno por el tono disímil entre la respuesta que se le dio a Venezuela después de las declaraciones del fiscal a cargo del homicidio de Ronald Ojeda, en torno a la responsabilidad o a que esto fue planificado desde Caracas, y la respuesta con nota de protesta incluida para un comentario de la ministra Bullrich en Argentina? Efectivamente hay un tono distinto, digamos, en la respuesta diplomática del gobierno, ¿no? Yo no comparto, en base a la evidencia no puedo sostener y no se puede sostener que hay un tono distinto. O sea, piensa Iván, pero llamamos a consulta al embajador de Chile en Venezuela. ¿Ya? Eso es una medida dentro de las herramientas de la diplomacia, así como las notas de protesta, llamar a consulta a un embajador, son medidas de alto nivel frente a diferencias y frente a conflictos que se pueda tener con los países vecinos. En el marco de las relaciones diplomáticas, yo quiero recordar, el llamado a consulta es por la no colaboración, digamos, no por lo de Ronald Ojeda. Yo quiero recordar dos cosas. Uno, cuando el canciller venezolano dice o niega la existencia en primer momento de el Tren de Aragua, todas nuestras autoridades, partiendo por el presidente del Ministerio del Interior, quien habla, alzamos la voz diciendo que esto era una falta de respeto a nuestro país y a nuestros compatriotas. Y no solamente a nuestros compatriotas, sino que a mucha de la población en América Latina que se ha visto afectada por la presencia del crimen organizado, particularmente el Tren de Aragua o sus anexos. Y ahí se produce el llamado a consulta. No, y de ahí luego de las declaraciones del fiscal a cargo de la investigación del crimen, primer secuestro y luego crimen del exteniente Ojeda, nosotros evaluamos el llamado a consulta porque aquí teníamos la necesidad imperiosa, no solamente de rectificar la posición de Venezuela en torno a la existencia del Tren de Aragua, a lo mejor no en su territorio, pero sí en nuestros territorios, y luego además de enmendar el camino de la falta de colaboración más eficaz y expedita del país vecino respecto a los temas de orden y seguridad, y también respecto a la persecución del delito. O sea, estamos hablando de los temas migratorios, porque la colaboración no había sido la mejor, hoy día ha cambiado, producto justamente de la respuesta que tuvo nuestro país, del llamado a consulta a nuestro embajador, además de la decisión inteligente, que hoy día reivindicamos absolutamente, de mantener las relaciones diplomáticas justamente para que de ahora en adelante veamos resultados en torno al tema migratorio y en torno al tema de justicia y no impunidad del crimen y el asesinato del exteniente Ojeda. Y eso es lo que espera el gobierno, que haya resultados. De hecho, hay un vuelo la próxima semana. ¿Va a seguir habiendo vuelos? Mira, a vuelo ya llevamos en lo que va de este año más de 300 expulsiones de distinta índole. Claro, pero el problema está en los aviones que no pueden aterrizar en Caracas. En el caso de Venezuela, el mayor problema, y hoy día vamos a avanzar a propósito de que hemos encontrado no solamente voluntad de las autoridades venezolanas y su fiscalía, que también se pronunció, sino que también ya respuestas más concretas que se empiezan a materializar a partir de la próxima semana. O sea, se puede esperar más de Venezuela, digo. Se ha esperado, o sea, esperamos más y la respuesta a esa expectativa empieza ya a notarse, ¿no? Porque necesitamos tener un plan de vuelo, hoy día partimos con esto, o sea, nosotros mandamos, la Policía de Investigaciones
envía a Venezuela la información de todos los inmigrantes que han ingresado de manera irregular y que han cometido delitos en primera prioridad, porque estamos aquí tratando de resolver principalmente el problema de seguridad que se nos ha generado a propósito de la inmigración irregular. Mandamos la información y ellos van chequeando. Y en ese proceso de chequeo ya hemos identificado un grupo importante de venezolanos y venezolanas que estarían en condiciones de retornar a su país de origen a partir de la próxima semana con vuelos autorizados, ¿no? en el aterrizaje a Venezuela. Pero el viernes pasado tuvimos más de 50 expulsiones a Colombia, Ecuador, sí, y Bolivia, donde habían además delitos. Y la próxima semana está este vuelo a Venezuela. Y teníamos delitos de homicidio frustrado, robos con violencia, con intimidación, incluso un caso de delito por abuso sexual a menores. Entonces, esto no es Venezuela tiene como un capítulo especial por la cantidad de inmigración irregular que tenemos de ese país, pero estamos actuando en todos los planos, con todos los países, con resultados concretos justamente para poder devolver a los países de origen a quienes han cometido delitos más sumamente graves para nuestra población. Ministra, usted lleva nuestra población. Usted lleva un poco más de 2 años como ministra, estando en el gobierno, viviendo las responsabilidades del cargo, las dificultades también que tiene un cargo como ese. Y por cierto, puede haber cambiado su opinión respecto de Venezuela, respecto a la que tenía antes de estar en el gobierno. ¿Ha cambiado su opinión? Es que nuestra posición como gobierno es de una sola línea respecto a estos temas. La política internacional tiene que tener en el centro la capacidad de encontrar elementos comunes que nos permitan a las naciones del mundo avanzar en mejor seguridad, en combatir la crisis climática, en mejorar las condiciones de vida de la población y el respeto de sus derechos humanos. Entonces, cuando uno entra en el debate a propósito del multilateralismo, el multilateralismo se daña cuando ponemos en el centro las diferencias políticas que tenemos con el gobierno de turno. Entonces, uno puede tener distintas apreciaciones, ¿no?, de derecha, centro, izquierda, independiente respecto a quienes conducen los países en América Latina o Europa, en fin. Pero lo que no se puede perder de vista es que las relaciones diplomáticas en el contexto de la multilateralidad, es decir, relaciones de igual a igual entre los distintos países, es que, independientemente de las diferencias, hay una agenda clara de avance. Y cuando nosotros hemos tenido que alegar por los derechos humanos y por el respeto a la democracia, independiente del color político, lo hemos hecho respecto a Venezuela, respecto a Israel, respecto a Rusia, respecto a Estados Unidos, en fin, no a lo mismo. O sea, si el país está conducido por alguien de izquierda, de derecha, esa es la línea que hemos sostenido. Y es la línea que me interpreta en lo personal, por algo estoy en el cargo que estoy, ¿no? Por convicción y porque entiendo la relevancia que tiene el liderazgo de Chile a nivel internacional y que ha sido más reconocido. O sea, tuvimos al presidente reuniéndose en Beijing con el presidente Xi Jinping y luego en Washington también con el presidente de los Estados Unidos. Entonces, creo que el rol de Chile en el mundo es clave a propósito de no caer justamente en los temas de diferencias partidarias o políticas, para justamente resguardar una buena conducción en materia de relaciones internacionales. Ministra, esta semana el gobierno tuvo una opinión respecto del incidente. Pasó lo de Daniel Jadwe en el aeropuerto, que finalmente no pudo viajar. ¿Le molesta al gobierno que el viaje haya sido precisamente a Venezuela, que es un país donde hay una relación, también problema, hay una cosa conflictiva y que uno de los líderes políticos más importantes del oficialismo vaya precisamente a Venezuela en este momento? No, a ver, el gobierno está preocupado de cosas mucho más importantes en el día a día y lo que nos interesa es que las instituciones funcionen frente a esto. Nos ha tocado responder a distintas contingencias políticas, sea por el exdirector general de la API, que fue un tema grave, luego el general director también, por los casos de convenio. O sea, al final nuestra posición siempre va a ser la misma, Iván, porque es complejo detenernos como en la valoración si es que correspondía que viajara o no, si es que el general director le correspondía o no que pidiera ante el Tribunal Constitucional postergar la audiencia de formalización, si correspondía o no que quien declaró en el caso convenio lo hiciera versus el que
esa es parte del, ¿verdad?, el día a día, pero al final lo que importa es que las instituciones vayan funcionando, que la justicia avance, que la fiscalía haga lo que tenga que hacer, que los imputados también tienen, cuando usan sus herramientas de defensa en marco de la institución, tienen que usarla y está bien. Por lo tanto, no vamos a entrar, esto no tiene que ver con la comodidad e incomodidad del gobierno, tiene que ver con que nosotros tenemos una sola línea y una respuesta frente a estos diversos casos de coyuntura, y lo que nos preocupa realmente es que todavía no podamos aumentar las pensiones de nuestros jubilados. Eso es lo que realmente nos preocupa. Nos preocupa que algunos utilicen mil excusas para no avanzar en estos temas que son realmente los más importantes para la gente, o que no podamos sacar todavía el 100% del pacto fiscal, a pesar de que ha avanzado el proyecto de cumplimiento tributario que trae, entre otras cosas, el levantamiento del secreto bancario. Ministra, pero todavía hay quienes se niegan a esos temas, y eso es lo que realmente nos preocupa como gobierno. ¿Eso explica el tono del presidente en las últimas semanas con el mundo de los empresarios? O sea, la semana pasada acusó a los empresarios de estar aportillando el pacto fiscal, por ejemplo. Mira, es que, a ver, yo quisiera poner esto, o sea, como la pelota más en el piso en esto, porque el mundo empresarial es tan diverso como la política chilena. Hemos tenido muy buena relación, muy buena colaboración en la alianza público-privada, en la estrategia de hidrógeno verde, en la estrategia nacional del litio, porque las empresas relacionadas con el litio están levantando obviamente sus declaraciones de interés para entrar a solicitar CEOLES en varios de los salarios que se han determinado para su explotación. Estuvimos, por ejemplo, en la región de Antofagasta, en Calama, y María Elena particularmente con ENGIE, inaugurando una de las plantas más importantes de energía solar para el almacenamiento de energía solar. Y eso es empresa privada. Entonces, tenemos muy buena... Y con otros, claro, ha habido algunos sectores a los cuales yo llamaría a poner más en el centro la evidencia que la retórica, porque pasa es que, se instala como una antejera ideológica que, por ser gobierno izquierda, no estamos por el crecimiento, no queremos alianza público-privada, pero la evidencia dice todo lo contrario, Iván, todo lo contrario. O sea, recibimos nosotros el país... En el caso del litio no, digamos. En el caso, sobre todo en el caso del litio. O sea, mira, vamos punto por punto. Los últimos 20 años no habían tenido el nivel de inversiones de capital extranjeros directos en nuestro país que hemos logrado entre el 2022 y el 2023. Más de 20.000 millones de dólares. O sea, la inversión extranjera en Chile, a pesar de que algunos dijeron que iba a disminuir por la llegada del presidente Gabriel Boric al poder, en vez de no llegar, llegó y generó el principal aumento en los últimos 20 años. El crecimiento económico se dijo que iba a ser negativo el 2023, entre menos 1.5 y 2% menos de Producto Interno Bruto. Y eso no solo no pasó, sino que crecimos. El IMASEC ahora en febrero habló de 4,5 y las proyecciones del Banco Central hablan entre un crecimiento de entre el 2 y el 3%. ¿Tú recuerdas cuánto crecimos en la ley de presupuesto el año pasado? 2,5, Iván. Y se criticó al gobierno porque en la ley de presupuesto crecía un 2,5. ¿Por qué creció un 2,5? O sea, incluso un poco... Porque las proyecciones de nuestro gobierno es que el 2024 íbamos a crecer entre un 2 y un 3%, y todos decían que eso era irreal, que estamos viviendo en un mundo que no era realista, porque Chile iba a crecer entre un 1 y un 2%. ¿Y qué es lo que vemos ahora? No solamente que teníamos la razón, sino que hasta el Banco Central dice que las proyecciones de crecimiento son lo que nosotros estábamos estimando de entre un 2 y un 3%. Entonces, lo que usted dice es, ¿los empresarios no están viendo esa realidad? ¿No están viendo esos hechos, como dice usted? Hay una cultura, le pasó hasta al ministro Foxley de Hacienda en su momento. Siempre hemos tenido grupos empresariales, a ciertos sectores, que ponen por delante el pesimismo antes que la evidencia y la colaboración para seguir avanzando. Lo que pasa es que el presidente habla en general la semana pasada, y el ministro Lizalde, hoy día en una entrevista de la Claudia Álamos, La Tercera, dice que le gustaría ver a los gremios empresariales, no dice a un sector de los empresarios, dice a los gremios empresariales con una mirada menos ideológica, menos politizada. Es que tenemos, claro, los gremios, por ejemplo, en la crítica al tema del crecimiento o a la Estrategia Nacional del Litio, a propósito de lo que tú decías. Tuvimos una crítica muy dura de los gremios. Sin embargo, las empresas mineras, y particularmente los que tienen experiencia en litio, vieron con muy buena expectativa la estrategia litio.
Sí, la semana pasada, el martes, la estrella del acuerdo con Codelco. El martes la ministra de Minería anunció la apertura a las declaraciones de interés para poder entrar en esta estrategia en los salares que están para justamente explotar mediante ceoles, ¿no? Y más de 60 declaraciones de interés. Ya, hay interés. Entonces, hay interés a pesar del papel preponderante de Codelco, de la ENAMI, también de la ENAP. Lo que pasa es que, Iván, nosotros tenemos distintos tipos de salarios. Tenemos las principales reservas salariales en el mundo de litio. Evidentemente que la más importante, que es el salar de Atacama, no podíamos dejar que el Estado no tuviera un control mayoritario. Si también tenemos que ejercer algo de soberanía sobre nuestras riquezas naturales. Pero lo estamos haciendo incluso, aun con control mayoritario, lo estamos haciendo en alianza con el mundo privado. Y lo estamos haciendo no solamente a través de una alianza porque es bueno la economía mixta, ¿no? Sino porque estamos metiendo en esta colaboración objetivos de desarrollo de industria, de generación de valor agregado, de encaminamiento productivo, de traspaso además de transferencias tecnológicas a nuestro país, porque evidentemente que hay empresas internacionales que han llevado mucho tiempo explotando litio, ya tienen mucho conocimiento que nosotros necesitamos ir adoptando ahora ya, a partir de ENAMI, de Codelco en este caso, para que luego nuestras empresas públicas tengan el bagaje que han tenido otras durante décadas en materia de litio. Ministra, nos quedan un par de minutos. En la próxima semana, Encuentro Mundial o Internacional de la Libertad de Prensa, acá en Santiago. Así es. Somos sede del Día Mundial de la Libertad de Prensa, algo que se celebra todos los años, los 3 de mayo, el Día Mundial. Ahí se entrega el premio Guillermo Cano por su, obviamente, aporte en este ámbito, pero también es un momento donde Chile se abre al mundo para reflexionar en materia de derecho a la información, libertad de expresión, libertad de prensa, ver cuáles son los desafíos que tenemos en este siglo XXI en torno a esto, y van a haber grandes representantes internacionales, desde la academia hasta periodistas, agencias. Obviamente vamos a tener la presencia, porque esto lo organiza principalmente UNESCO, en colaboración con los estados que son sede, en este caso nuestra Cancillería, el gobierno. Pero vamos a estar con la presencia del secretario general también de las Naciones Unidas, porque está muy relacionado este tema con cómo enfrentamos la crisis climática y la generación de conciencia en torno a esto, y por lo tanto el rol que juega la prensa y los medios de comunicación en este ámbito. No, es una reunión de altísimo nivel, es súper importante que se dé acá en Santiago. La pregunta es, por el estado de la libertad de prensa, porque ha sido una preocupación suya, del gobierno en rigor. Desde que empezó, estuvo la famosa comisión sobre desinformación y todo eso, y ahora pasó que el presidente estuvo prácticamente un mes sin contestar preguntas de los periodistas. Entonces, ¿cómo se conjugan esas dos cosas? El presidente ha tenido distintas actividades presidenciales donde ha estado con la prensa y ha contestado preguntas. Sí, pero estuvo casi un mes sin hacerlo. No. Sin contestar preguntas, ministro. Podemos mandar el calendario de actividades que ha tenido el presidente, pero el tema se lo juro. El tema central es que aquí nosotros como gobierno tenemos interés en fortalecer el ámbito de la libertad de prensa, el derecho a la información, y eso pasa por distintas iniciativas. No solamente lo que hacemos nosotros como gobierno de contestar preguntas, ir a entrevistas, sino que, por ejemplo, la diversidad que exista en nuestro país de medios de comunicación, es decir, cómo se diversifica el ecosistema de medios. Ya abrimos, por ejemplo, los fondos de medios para medios comunitarios, que antes no recibían recursos en esta participación que se da todos los años para adquirir una parte del fondo de medios. Los medios comunitarios han estado incorporados a la política pública, antes no estaban, y son parte de nuestro ecosistema de medios, aunque algunos digan que no son relevantes, son relevantes. Tenemos hoy día, por ejemplo, pasando a segundo trámite legislativo, la ley de protección de los trabajadores de las comunicaciones, justamente en la línea de lo que ha planteado los estándares internacionales de la UNESCO, que no solamente reconoce la labor de los periodistas, sino que también de los camarógrafos, fotógrafos, editores, etcétera, porque son los que garantizan también el derecho a la información, ¿no? Que están cubriendo distintas notas en distintos momentos. Y a propósito del asesinato de Francisca Sandoval, adquirió mucho mayor sentido. Y además la agenda para enfrentar la desinformación, que es una agenda mundial. No es un interés solo de nuestro gobierno. Esto es clave, Iván, porque ustedes como la prensa, los periodistas, pueden hacer mucho para esto. Porque hoy día la desinformación avanza muy rápido, sobre todo en plataformas digitales, y la gente empieza a decir, no creo en la prensa formal, no creo en la televisión, me voy a las redes. Y en las redes no hay ningún tipo de regulación. Y hay gente que paga también por desinformar en redes sociales, porque hay también una industria. Entonces, tenemos esos tres ámbitos: diversificación, pluralidad,
protección a los trabajadores y además en lo que te decía respecto a cómo enfrentamos la desinformación en el mundo y también en nuestro país, porque es un fenómeno que también nos impacta. Usted misma, cuando se le preguntó por el silencio del presidente, que no contestaba preguntas, no es que no hablara, no contestaba preguntas de los periodistas, usted dijo que el presidente hablaba a través de los ministros, digamos, o sea, usted reconoció ese punto. El presidente habla a través del mismo y también a través de sus ministros. Pero está bien que el presidente no conteste preguntas en un mes. Es que ustedes tienen que comprender que la tarea del presidente es diversa. No andarle contestando a los periodistas. Dice. No, sí, también. Ya. Pero no es lo único. Por cierto. No es lo único. O sea, el presidente tiene que gobernar. Pero un mes tiene un una plazo agenda razonable, entonces. muy intensa en materia internacional, en materia nacional, en materia económica, en estar supervisando el avance de sus compromisos de programa. En fin, o sea, el presidente es la máxima autoridad de nuestro país. Y como presidente tiene un sinfín, por lo tanto, de tareas que cumplir y ejercer. Una de esas, evidentemente, que es el relacionamiento con los medios y aparecer públicamente, pero no es lo único. Y por eso cuando el presidente a veces tiene una agenda más intensa, mucho más agotada, que tiene que ir rápidamente atendiendo distintas actividades, estamos también los ministros, que siempre estamos coordinados con él, evidentemente, para hablar en su nombre. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de estar de acá. Muchas gracias a usted por el